¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias, Lacey. Chicos, esta clase va a ser corta. Ya vamos a terminar de ver las diferencias que hay en estos 4 tipos de responsabilidades. Lo que quiero que esté claro es que estas responsabilidades son diferentes entre sí, como vimos en la descripción, tienen su propia característica, sus propios procedimientos y también tiene su propia legislación o normativa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas responsabilidades, su tratamiento es diferente en cada uno de ellos. Normalmente, por falta de experiencia de algunos auditores, vi que sacaban responsabilidad administrativa, civil, penal, ejecutiva, sin ningún análisis previo. Y esto, inclusive, ha causado, en algún caso, ¿ya?, todo un tema de denuncias en la alcaldía. Hace muchos años atrás, en la anterior gestión de Charlie Terceros, no hablo de la última, que fue previa a la de Cholango, en esa gestión resulta que el Consejo Municipal publica en el SICOES una auditoría especial, financiera, técnico-legal, así le llaman, ¿ya?, a un acto que organizó la esposa del alcalde, que es el evento en homenaje al Día de la Madre. La esposa del alcalde tiene recursos que provienen de la deposición de formularios que se pagan los impuestos, ¿ya?, que se distribuyen a cuatro beneficiarios, que son Acción de Bien Social, que es la esposa del alcalde, que es el club municipal, ¿no?, que se van distribuyendo recursos que son privados. Y resulta que cuando organiza el evento, obviamente hay concursos, ¿no? Hay concursos de quién es la mamá con mayor número de hijos, sí. Por ejemplo, la mamá con mayor número de hijos se gana 10 bolsas de cemento, ¿no? Que la mamá más joven se gana frazada escolar, o sea, donaciones. Pero en estas donaciones las frazadas tenían la imagen del alcalde. Y resulta que una semana después de este acto, la gente no va a recoger sus premios, cae una lluvia y arruina el cemento, arruina las cosas, porque no había cubierto. Y alguien como medio del alcalde, del consejo, pide auditoría técnico-legal especial, financiera. Y se presenta un funcionario de la Contraloría, un exfuncionario. La Contraloría tenía un sistema de calidad donde el peor evaluado de los auditores tenía la ética y la moral de renunciar al cargo, ¿no? Y este fue uno de ellos, ¿ya? Y resulta que va hacia la auditoría y le sacas responsabilidad civil, administrativa, penal y ejecutiva a la esposa del alcalde. Y el Consejo Municipal recibe ese informe y dice, miren lo que ha hecho la esposa del alcalde. El alcalde agarra y renuncia al cargo, ¿ya? Dice, no se van a meter con mi familia que han causado todo este conflicto. Obviamente, ese informe tiene que ir a la Contraloría. Pero la Contraloría es como cualquier entidad que va a actuar en función a la medida que vayan llegando los informes. Y un informe en la Contraloría se ve después de aproximadamente un año y medio, ¿no? Entonces, cuando ese informe, después de un año, más o menos llega a mis manos, y digo, ¿y esto? ¿Dónde están los papeles de trabajo? Reviso el documento de ingreso y dice, no adjunta papeles de trabajo, no adjunta respaldos y solo el informe. Pues cuando veo el informe digo, esto es el Huicho, o sea, un compañero, ¿no? Digo, veré las conclusiones, lo primero que se ve las conclusiones. Digo, ¿qué ha hecho? O sea, sin necesidad de analizar a profundidad, le digo al asesor legal que haga una carta dirigida al alcalde, que recupere los recursos pagados por ese informe, los honorarios, ¿no? Y además que se sancione a la firma de auditoría, porque ese informe carece de toda legalidad, carece de todo. ¿Por qué? Porque no hay informes, pues,
mezclando responsabilidades de este tipo, para empezar. Y dos, la esposa del alcalde no es funcionario público. Y los recursos que manejaba eran de donación. O sea, la persona completamente fuera de poco sacó eso y provocó esas denuncias. Y cuando llega el año dijimos, no, tiene que devolver la plata y además sancionarlo para que no vuelva a hacer auditorías en el sector público, lo que está mal. Entonces, de esto que les voy comentando, la mayoría de la gente, ¿no? Incluyendo docentes, auditores antiguos, donde dice, nos va a caer la Contraloría, nos va a sacar responsabilidad ejecutiva. ¿Pero por qué ejecutiva? No, porque este es director académico, este es decano, este es rector. No, o sea, ejecutiva no sale para todos. O sea, hay un desconocimiento, ¿ya? Y empezando por estos elementos, la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida de derechos, no solo del Estado, sino también de privados, por falta de acción en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad administrativa? Esta responsabilidad prescribe a los 2 años. Así está en la ley. Y esto en analogía a muchos temas operativos administrativos. Por ejemplo, todo lo que es deuda, todo lo que es tema dinero, todo lo que es tema acción, tiene un periodo de prescripción. Por ejemplo, si yo le debo a ELFEC la luz de 2, de 3 años, la ley dice que prescribe a los 2 años. Entonces, pero no es automático, no es que me van a anotar y decir, ya prescrito, no le cobraremos. Hay que invocarla, hay que pedirla. Ese tema, por ejemplo, de la prescripción, la alcaldía de Cochabamba la manejaron mal durante muchos años. Entonces, sí, resulta que cuando uno quiere comprar un vehículo o una casa, en la alcaldía le van a pedir el trámite a los notarios de los últimos 5 impuestos pagados. Pero, ¿eso por qué? Dice, porque el sexto ya prescrito. O sea, eso no es correcto. O sea, para que prescriba hay que pedirle la prescripción. No es decir automático. Por eso la alcaldía ha organizado en los últimos años una serie de perdonazos, ¿ya? Para que la gente vaya y llene un formulario. ¿Y qué está pidiendo? Prescripción. No le están pidiendo que vaya a pagar nada, simplemente se llenen este formulario pidiendo la prescripción, porque la prescripción se la pide, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con un informe de este tipo? Sucede que a los 2 años y 2 días o 3 días sale un informe de un hecho que sucedió antes, y la persona que tiene que presentar sus descargos no necesita justificar el hecho que ha sucedido, sino simplemente agarrar y decir, este informe ha llegado con 2 años y varios días de demora, por lo tanto la acción ha prescrita, y pido que se declare prescrito. Entonces el auditor, ¿qué va a hacer? Simplemente declarar prescrito, ¿ya? Así funcionan estos temas. Ahora, ¿qué pasa en la responsabilidad civil? La responsabilidad de la prescripción, tanto para el Estado, para los privados, para el sector público, es de 10 años. Hablaremos del sector privado, por ejemplo. ¿Qué pasa si un banco me presta dinero y dejo de pagar? Y durante 10 años el banco no me ha pasado una sola nota reclamándome el pago. Entonces yo agarro y pido la prescripción. Y el banco tiene que declararla. Ahora, ¿qué pasa si el banco me ha notado como mal deudor, mal prestatario, y me anota en la lista negra del ASFI? Pues yo hago mi trámite ante el ASFI y le digo, sí, en los últimos 10 años el banco no me ha cobrado y por lo tanto pido que me saquen de la lista negra. ¿Y qué tiene que hacer la ASFI? Consultar en el banco, pedir algún documento que acredite que me han notificado dentro de los últimos 10 años. Y si no hay, la misma ASFI declara prescrito. Lo mismo ocurre al revés. ¿Qué pasa si yo tengo dinero en el banco, ¿ya? Y durante 10 años no toco, no muevo? Ese dinero prescribe para mí y se va al Tesoro General de la Nación. Lo mismo ocurre en temas de usucapiones, lo mismo ocurre en temas de deudas, ¿no? Generales. Eso en general son 10 años. ¿Qué pasa con la responsabilidad penal? ¿Ya? El artículo 105 del Código Penal, que ha sido modificado por tercera vez, establece que la potestad para ejecutar la pena prescribe a los 10 años si se trata de pena privativa de libertad mayor a 6 años. Todos los delitos
tienen una descripción de cuál es su pena máxima y cuál es su pena mínima. ¿Ya? Entonces, para aquellos delitos que tengan una pena privativa de libertad mayor a 6 años, la prescripción opera a los 10. Para aquellos delitos que tienen penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2, son 7 años. Y para aquellos delitos menores de 2 años, ¿no? Es 5 años superior de prescripción. Entonces, es diferente el tema penal. La ejecutiva también es de 2 años. Ahora, lo importante aquí es saber cómo se calcula, a partir de cuándo. La administrativa se calcula a partir de la contravención o desde el último actuado procesal. ¿Qué significa esto? Si ha sucedido, ya les comentaba, un hecho, por decir, el 15 de abril del año 2020, y me notifican ahora con un informe de responsabilidad administrativa el 20. Entonces yo agarro y digo, aquí han pasado 2 años y 5 días. Por lo tanto, en mi descargo pido que se declare prescrita esa acción. Y el auditor tiene que evaluar junto con el abogado y decir, sí, evidentemente ha prescrito. ¿Ya? En cambio, la civil es lo mismo, ¿no? De la contravención o desde el último actuado procesal. A ver, si nos vamos al tema impositivo, ¿qué pasa con el tema de impuestos? Es 4 años para algunos tributos, por ejemplo, el RCIVA. Entonces, antes de que prescriba el impuesto del año 2018, lo que hacen los impuestos es notificar. Notifican a la universidad, dicen, hemos evaluado los documentos presentados de impuestos del RCIVA y queremos revisar ahora. La gente se queja y dice, claro, a estas alturas, ese impuesto ha generado multas, ha generado sanciones y voy a pagar el triple de lo que debería haber pagado cuando me hagan la auditoría ese mismo año. Los impuestos tienen que hacer necesariamente antes de que prescriba. ¿Ya? Mandar cualquier notificación. ¿Y eso qué hace? Interrumpe el curso de la prescripción. Como dicen, a partir de la contravención o desde el último actuado procesado. Entonces, si me notifican ahora con una acción, digamos, de incumplimiento del tema tributario, tiene que pasar otros 5 años o 4 años para que se dé la prescripción. Ahora, eso en materia normal y común. Pero ¿qué pasa con delitos de corrupción? Asociado a temas de dinero. Si el daño económico fue causado antes de la promulgación de la ley sobre Santa Cruz, aplicamos el procedimiento anterior. Pero dice, actualmente, las deudas al Estado no prescriben. Y es más, no admiten régimen de inmunidad alguno. Y tiene que haber, esto está en la ley del año pasado, la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, donde se ha definido que el grave daño al Estado son 7 millones de bolivianos. Entonces, si es menor el daño, no se va a ser considerado grave daño al Estado. Por lo tanto, no es imprescriptible. ¿Ya? Pero tiene que estar asociado a un tema penal, por ejemplo, malversación con reposición de dinero, ahí sí tiene que ser más de 7. Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad penal? A esa responsabilidad, los plazos empiezan a correr desde el día de la notificación con la sentencia. Anteriormente, ¿ya? Era a partir de las 0 horas del día siguiente en que se hacía la imputación. Ahora en el ajuste del Código Penal dice los plazos empiezan a correr desde el día de notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos? La mayoría de los presos en la cárcel de Bolivia están con detención preventiva. Entonces, ¿qué sucede? Ayer un preso se ha dado a la fuga, ¿no? Del Hospital Viedma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese preso? Posiblemente le han dado una detención preventiva de 6 meses hasta que se investigue sus actos, si es que estaba detenido preventivamente.
Pero por ahí ha estado 5 meses detenido preventivamente y como se ha escapado, ha quebrantado su condena, aunque sea previsional. Entonces, en ese caso, cuando lo vuelvan a detener, tiene que volver a coser otros 6 meses. Entonces, ¿qué pasa con un preso de esos que han liberado, pero que no se ha dado la fuga? Porque ese es un tema judicial. Pero suponiendo que uno que tenga sentencia ejecutoriada, uno con sentencia ejecutoriada de 30 años, y se ha escapado a los 20 años, lo vuelven a agarrar, tiene que volver a cumplir otros 30 años. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa? Dice, no procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de construcción. Y aquí es donde aplica lo que dice la Constitución. Las deudas al Estado, ¿ya? No prescribirán siempre y cuando está asociado a un tema civil, tema penal de corrupción. Por eso los delitos de corrupción no prescriben. Ahora, hay algunos tratamientos especiales en el tema penal. Por ejemplo, una suspensión condicional de la pena. ¿Ya? Es decir, cuando una persona, hablemos de un tema económico, en el caso de Aéreo Boliviano, el gerente que ha sido detenido está en estado de situación de salud crítica y le han dado detención domiciliaria. Pues a este señor, el policía de la PLCC o el auxiliar del fiscal van a ir a hacer citas sorpresa, ¿no? Buscando si este señor está en su casa, cumpliendo lo que ha dicho el juez. Y si este señor no está en su casa, ahí se suspende esta suspensión condicional, ¿ya? Y tienen que detenerlo previamente. Ahora, esta suspensión condicional de pena también se da, digamos, a aquellas personas que les han sacado sentencia por pena privativa de libertad que no exceda de 3 años de cárcel. ¿Qué significa la suspensión condicional de la pena? Tenía que entrar a la cárcel, pero no, puede defenderse en libertad, puede defenderse con atención domiciliaria, puede defenderse con otras medidas alternativas. Eso significa la suspensión condicional. Pero cuando el delito es menor de 2 años, ¿ya? O no mayor a 2 años, como dice acá, aquí se activa el perdón judicial. ¿Ya? Además, tiene que tratarse de primer delito y que haya sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a 2 años. Entonces, el perdón judicial que dice, señor, defiéndase en libertad. ¿Ya? Y si le han sacado la condena de 2 años y va a estar en libertad, simplemente usted si va a viajar, viene acá y pide permiso. Entonces, le dan alguna condición adicional. En la ejecutiva, ¿cómo se calcula la prescripción? Dice, a partir de la conclusión de la gestión de esa primera autoridad o de ese cuerpo colegiado. No se olviden que la Contraloría llega a la parte administrativa del presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta la gestión de Evo Morales. Evo Morales ha estado de gobierno desde enero del 2006 hasta noviembre del 2019, 15 años. Entonces, ya se ha anunciado en noviembre del 2019. Entonces, desde el noviembre del 2019 hasta noviembre del 2021, ¿ya? Es lo que se le puede auditar cualquier año, cualquier periodo, cualquier acto, ¿ya? Es decir, que se le puede investigar porque su gestión ha concluido recién en noviembre del año 2019. Entonces, hay que ir cosas de 2 años para ver que prescriba esta acción. Ahora, ¿qué pasa en estos informes, en estos tipos de responsabilidades? Muchos creen que es necesario la auditoría, ¿ya? La ley establece que para la responsabilidad administrativa basta una denuncia, basta que sea de oficio. ¿De oficio qué significa? Que sea instruido por alguien. Por ejemplo, el gerente de una institución diga, hagan el proceso administrativo a tal persona, ¿ya? Porque dudo que esté haciendo su trabajo bien. Y también se hace por informe de auditoría. Pero en las entidades grandes, ¿ya? Sobre todo en las privadas, donde hay una comisión mixta, esta comisión mixta normalmente va a pedir un informe de auditoría. Entonces, este hecho
de que debe existir un informe de auditoría, a veces complica la situación por cuanto ya las acciones que se deben tomar se las hacen de tal manera que dice que un informe va a demorar 3, 4 meses, 5 meses. ¿No? Lo haremos de una vez. ¿No? A ver, les doy un ejemplo. Y para que vean lo independiente que es cada uno de estos tipos de responsabilidades. Resulta que en el banco tiene un centro de monitoreo. ¿Ya? Son 20 personas que están revisando cámaras al azar de seguridad de las agencias, de los cajeros automáticos, de las fachadas, todo de los bancos. El Banco Unión tenía 20 personas trabajando en el alto y tenían que revisar 18,000 cámaras de todo el país, al azar. Y en una de estas revisiones al azar vieron que la tesorera de la bóveda de una agencia de Santa Cruz hace caer un paquete de dinero. ¿No? Pues le llama la atención a este señor del centro de monitoreo, le hace seguimiento y ve que la señora se agacha, levanta el paquete y lo mete a su cartera y se va. Entonces lo reporta como hecho relevante al día siguiente a primera hora a su gerente de sucursal, que esto era de Santa Cruz, y el gerente de Santa Cruz de la sucursal reporta al gerente departamental de Santa Cruz y al gerente nacional. El gerente nacional pide una reunión urgente y muestra las imágenes y el asesor legal viene y dice, este es un hecho que hay que denunciar a la policía, ¿no? A la PLCC. Y hay que pedir inmediatamente las medidas precautorias. Pero alguien va y le dice, ¿y dónde está la parte administrativa? ¿Qué vamos a hacer con esta persona? No, la despedimos, porque ha sido pescada en flagrancia. Yo a Gallo, que conozco estos temas, le digo, no te arriesgues. Y él dijo, yo renuncio si pasa algo. ¿Ya? Esto dijo el asesor legal. Resulta que esta señora, con la influencia que tenía el banco en el Ministerio Público y demás, con las imágenes, la hacen detener a la señora. Ha estado 2 años presa. Y resulta que a los 2 años el juez le pide al fiscal, dice, ya va a prescribir este tema, no me has presentado la imputación. Y el fiscal llama al banco y dice, ¿dónde está el informe de auditoría? ¿No? Donde se ha determinado que esta persona es responsable. ¿Y dónde está el proceso administrativo que le ha hecho la comisión mixta? Entonces, el banco dice, no hemos hecho porque no era necesario. Eso a instancias del abogado. Entonces, el juez dice, no hay materia para seguirla teniendo presa, por cuanto una filmación nos prueba. Entonces, agarra la suelta. Y la señora inicia un proceso laboral y pide la restitución como funcionaria por despido ilegal. Entonces, cuando va la demanda ante el Ministerio de Trabajo o a la Dirección del Trabajo en La Paz, el director de trabajo pide al banco que proporcione el informe de auditoría y el debido proceso, el proceso administrativo contra esta persona. Y el banco ratifica que no tenemos, que no era necesario. Y el juez dice, sí, era necesario. Sacó la sentencia de que esta señora debería volver a su fuente de trabajo, a cobrar los 2 años que no había cobrado su salario, y justo esos 2 años se pagó el segundo aguinaldo, seguidos, y cuando no se paga el aguinaldo es el doble, le pagaron 4, y aparte un 30% de multa, de todo. Y además la señora debería volver a su fuente de trabajo, que era la bóveda. Pues como ven, hay que hacer los procesos de manera independiente. ¿Ya? Y en muchos casos, informe de auditoría sí es importante. ¿Ya? La civil, ¿cómo se determina la civil? Si es sector público, necesariamente debe haber informe de auditoría. ¿Ya? Por ejemplo, si impuestos va a iniciar una acción legal contra un contribuyente, se va a abrir la competencia coactiva fiscal, ¿no? En el juzgado, el juez le va a exigir el informe de auditoría o el informe de fiscalización o un hecho motivado, porque tiene que ser un informe.
Lo mismo si se trata de la aduana, si se trata de la alcaldía, si se trata de la gobernación, de la Contraloría. Es el único juzgado que te pide informe de auditoría. ¿Ya? El resto no. Ahora, ¿qué pasa en el sector privado? Por ejemplo, un banco que su cliente no le está pagando, ya le inicia una acción civil, pero le inicia simplemente como una denuncia, una demanda. Dice, no me ha pagado y señor juez, quiero que usted me facilite la posibilidad de matar los bienes que están hipotecados. Pero lo hace con memoriales, no lo hace con informe. Entonces, en el sector privado se hace con memoriales. Y en el sector público se hace con informe de auditoría. La penal de acuerdo a la ley se puede hacer por denuncia, se puede hacer de oficio o también por informe de auditoría. Ahora, muchos dicen que este informe de oficio o denuncias es un crimen para el Poder Judicial en Bolivia. No vean lo que le ha sucedido a este señor Aramayo, que tenía 256 procesos. Cualquiera puede denunciar. ¿Ya? Y la fiscalía es la que ve si se abre o no se abre competencia. Y en este caso ha decidido iniciar investigación de 256 casos, que seguramente muchos eran similares, solo que eran otros delitos. Entonces acá se puede hacer de denuncia, de oficio o por informe de auditoría. Si es sector público es prueba, si es sector privado no es prueba. ¿Ya? Por ejemplo, en la demanda o en la denuncia contra Juan Pari, el que se robó la plata del Banco Unión, está acompañado por un informe de auditoría del banco, auditoría interna. Pero eso ni para el juez, ni para el fiscal, para nadie es prueba. Es simplemente una pista de auditoría, algo que va a ayudar en la investigación, pero no sirve de prueba. Pero en el sector público sí sirve de prueba. ¿Ya? Un informe de la Contraloría es prueba preconstituida. En la ejecutiva se determina necesariamente con un informe de auditoría operativa efectuado por la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría General del Estado. Ahora, hay algunos aspectos especiales que marcan la diferencia de estas responsabilidades. Primero, en todos los casos, exceptuando la ejecutiva, es que la prescripción se interrumpe con el inicio del proceso. Si yo les hablaba del caso de impuestos, notificando de un impuesto del 2018, ahora el 2022. Si me están notificando el 2022 y se olvidan de mi caso, va a prescribir el 2026. Pero si el 2026 me vuelven a notificar con algo, va a prescribir el 2030. ¿Ya? Entonces, en todos los casos, la prescripción interrumpe el inicio de la prescripción. Ahora, en la responsabilidad administrativa hay casos especiales. ¿Ya? Entre ellos el de la universidad. En la universidad es difícil sacar responsabilidad administrativa, sobre todo al estamento docente y también al estamento estudiantil, porque no hay un régimen de responsabilidades para estos procesos, no hay un reglamento interno, es decir, que no hay un documento que describa la relación obrero-patronal que debe existir en la institución. Ahora, ¿qué pasa? Anteriormente, este reglamento interno de personal, para que entre en vigencia, tenía que ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Pero en Bolivia, desde el año 2006, ya no se requiere eso. El Ministerio de Trabajo ha sacado un modelo de reglamento interno y una vez redactado, definido el tema de sanciones, definido el tema de obligaciones, deberes, tanto del empleador como del empleado, ¿ya? Y lo firman todos, que están de acuerdo, entra en vigencia ese reglamento. En la universidad no hay eso. Entonces, ¿qué pasa? No hay régimen de responsabilidad administrativa. Entonces, si un docente sufre algún conflicto con otra, no se va a iniciar una acción administrativa, se va a iniciar una acción, ya sea civil, ya sea penal, y directamente ante el órgano judicial, porque no hay los documentos que determinen la forma de cómo debe procederse con un proceso interno. ¿Ya?
El sector médico es un sector especial, ¿ya? Empezando de su jornada laboral, que son de 6 horas, su reglamento médico, que ellos lo han puesto por encima de las normativas bolivianas. Por ejemplo, ellos no quieren que haya negligencia médica en el Código Penal, porque en sus protocolos, en sus reglamentos está ese tema, y se procesa por la vía administrativa, no por la vía penal. El órgano judicial también tiene sus características propias, ¿ya? Un juez nuevo, un auxiliar antiguo, todos tienen el derecho, el mismo derecho y las mismas obligaciones en cuanto al régimen de personal. Entonces, por ejemplo, la vacación que se da en la vacación judicial es en julio y en diciembre, y es por sorteo. Al que le tocó, le tocó. El magisterio es lo mismo, tiene 202 días de jornadas de trabajo, y el resto, para un profesor antiguo o nuevo, es exactamente lo mismo. Sus vacaciones son la misma cantidad de días. El cuerpo diplomático igual tiene una forma de tratamiento, aquí es más complejo todavía, ¿ya? Porque imagínense revisar facturas de la embajadora en Irán. ¿Quién sabe iraní esas facturas? Porque ella va a comprar las cosas en Irán, no va a comprar en Bolivia. Y además le van a pagar su sueldo el equivalente a los salarios existentes en Irán, no en Bolivia. Y le van a pagar en la moneda iraní, pero haciendo la conversión de los dólares. Entonces, hacerle un seguimiento a esto es bastante complejo. La civil. ¿Qué cosas tiene la responsabilidad civil? Igual que en todos los casos, la prescripción se interrumpe con el inicio del proceso o también con el último actuado procesado. ¿Ya? Ahora, es civilmente responsable, dice el superior jerárquico que autorizó la operación. En este caso de responsabilidad civil, ¿ya? Aquí aplica un tema de coparticipación en un hecho. ¿Ya? No estamos hablando de complicidad, no estamos hablando de asociaciones delictuosas, nada. Estamos hablando de un hecho. Por decir, se ha autorizado en la alcaldía la compra de salteñas por el Día de la Madre. En la ley financiera esa compra de salteñas es ilegal, no se puede, ¿ya? Porque no se puede utilizar recursos públicos en actividades privadas. Por lo tanto, aquí hay un daño económico al Estado, hay que devolver. Entonces, ¿quién va a devolver? Va a devolver la persona que ha autorizado, ¿no? Con su documento. Va a devolver la persona que ha procesado. O iremos más fácil en el tema de los salarios de la universidad. Aquí alguien autorizó, el sector, alguien procesó, la jefa de personal académico, y alguien cobró. Entonces, a todas estas personas se les acerca. ¿Ya? Ahora, si no hay documentos, ¿no?, escritos respecto a que se ha incorporado mecanismos de control interno para resolver estos temas, aquí es solidario la MAE, es responsable la MAE por no incorporar aspectos de control interno. Entonces, basta que no haya, se hace. Entonces, eso es lo que le está ocurriendo a este señor que ha fallecido, era Mayo. Él dice, yo era el director, así, pero era Mayo, no he hecho nada. Por lo tanto, todo le ha caído a él. Pero dice, yo he denunciado, sí, pero usted era la MAE, usted debería haber controlado. Pero yo no me he llevado la plata, sí, pero usted debería. Además, esta responsabilidad civil es solidaria. ¿Qué significa solidaria? Que la plata que se debe no se puede fraccionar, se tiene que pagar toda. Y si no, no sale ninguno. Hablemos del ejemplo del caso de los salarios que se ha percibido con exceso. Entonces, ¿quién se ha apropiado indebidamente? Es el señor que cobra. Ese señor dice, yo no pedí que me paguen, ha pagado. Yo no puedo devolver porque no tengo. Entonces, él dice, a mí me han pagado y esas personas son responsables. Sí, son responsables. El que ha autorizado también es responsable. Suponiendo que su cargo sean $10,000. Y si son 4 y alguien dice, yo quiero pagar mi parte, mi deuda, y salir del conflicto, quiero pagar $2,500, aquí tengo. No, si
no se paga los 10.000, nadie sale. Eso significa la solidaridad. O se paga todo o no sale ninguno. Entonces, y hay otro aspecto más en la civil. Que la responsabilidad civil no implica la ruptura de vínculo laboral. O sea, ¿qué significa esto? Que esas personas, hablemos de la universidad, que les han encontrado con sueldos por encima de lo permitido, no por el hecho de deberle ahora a la universidad, porque la víctima es la universidad, a la universidad hay que devolverle. Va a venir alguien y decir, hay que despedirlo. No se puede. La civil se maneja de manera independiente a la administrativa. ¿Ya? La penal. En la penal, al igual que las otras dos, la prescripción se interrumpe con el inicio del proceso con un último acto procesal. Ahora, en la penal hay una situación. Todas las MAEs están en la obligación de denunciar. ¿Qué pasa si no denuncian? Ellos pasan a ser los principales responsables. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en ese caso de la PRCN, y uno hace la denuncia y dice, esto ocurrió? Como no ha participado directamente el comandante de la PRCN, directamente a esta persona ya lo han procesado, ya lo han sacado de la PRCN. Pero, sin embargo, la acción que está empezando, este señor que ha hecho la denuncia se constituye en el testigo clave. ¿Ya? Porque no ha venido la denuncia de la cabeza de la máxima autoridad. Ahora, lo mismo ocurre con el tema de la responsabilidad penal y el tema administrativo. El tema penal no implica ruptura de vínculo laboral. Ley es el tiempo que ha estado detenido en su casa, domiciliaria, y también con prisión preventiva. Esa persona nunca ha perdido su vínculo laboral, siempre ha sido el alcalde. ¿Ya? Solo que en el consejo han nombrado un suplente, mientras este señor vuelva a trabajar, pero él es el alcalde, no se puede retirar. No implica ruptura de vínculo laboral. ¿Ya? Un hecho penal no implica. Y en la ejecutiva, en el caso de la ejecutiva, como esto hace el contralor, firma el contralor, los afectados, es decir, la MAE, los cuerpos colegiados, pueden pedir aclaración solo al contralor. ¿Ya? Y el contralor puede ratificar o puede cambiar su dictamen de responsabilidad ejecutiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega una orden? Una orden, digamos, al gerente de BOA, de la Contraloría con un informe de responsabilidad ejecutiva contra el gerente y es de destitución. Pero el directorio no quiere acatar, ni el ministro quiere acatar, porque depende del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, lo que hace la Contraloría es mandar el informe directo al presidente del Estado, aclarándole de que se está cometiendo un desacato a una determinación del contrato. ¿Ya? Y el presidente va a instruir inmediatamente que se destituya la persona. ¿Ya? Así funciona la responsabilidad ejecutiva. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, dice, ¿a qué edad entender con prescripción? No me quedó muy claro. Por favor. Ya, prescripción se da en todos los actos donde hay alguna acción de sanción o de cobro. ¿Ya? Por ejemplo, el impuesto prescribe a los 4 años. Pero lo que les decía es, por ejemplo, la alcaldía, para hacer un trámite de venta de un auto, al notario le ha dado su procedimiento, le dice, vas a pedir los últimos 5 impuestos, porque los demás han prescrito. ¿Ya? Eso es incorrecto. La prescripción no opera automáticamente, hay que pedirla. ¿Ya? Por eso la alcaldía en los últimos años organiza a perdonazos y dice, señores, acérquense a la alcaldía, objeto de firmar un formulario pidiendo la prescripción. Si no, no opera la prescripción. ¿Ya?
Prescripción es pérdida de derecho, ¿ya?, de acreencia por el tiempo, por el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, les decía, si yo tengo dinero en el banco y en 10 años no he movido, ese es civil, ¿no?, el tema de dinero, en 10 años no he movido ese mi dinero, el banco le va a transferir al Tesoro General de la Nación y lo he perdido. Ahora, si yo le debo al banco por 10 años y el banco no me ha mandado ninguna notificación, no ha hecho nada, yo tranquilamente pido la prescripción. Digo que se declare prescrita esa deuda, que ya no se puede cobrar. A eso se refiere. Es la pérdida de derecho, de acreencia, ¿ya?, por el transcurrir del tiempo. Ya, todo tiene su prescripción. Por ejemplo, de impuestos, los tributos tienen su prescripción. Las multas tienen su prescripción. Cada uno tiene su prescripción. Es decir, que ya no pueden cobrar. Eso se refiere. Está bien, Lice, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bien, si no hay preguntas, quedamos aquí. Nos vemos el día. Lice, antes, al decir como dice, prescribe, pérdida del derecho, entonces en el área administrativa 2 años pierde su derecho o... O sea, de sancionarme, ¿ya? Hemos visto en la anterior clase cuáles son las sanciones, ¿no ven? La responsabilidad administrativa. Que puede haber una suspensión, una multa o un despido por la responsabilidad administrativa. Por ejemplo, yo soy empleado de una entidad, ¿ya? Y resulta que sacan un informe de auditoría encontrando un hecho que ellos consideran que ha sido grave. Pero lo han encontrado el año 2020 y el 5 de abril. Ahí me están notificando hoy día, ¿no? Y me dicen, por este informe de responsabilidad administrativa, estamos pidiendo que te destituyan. Entonces, yo no voy a entrar a consideración de que por qué me van a destituir, nada. Simplemente digo, lo que ustedes me están queriendo, ¿no?, inducir a que yo debo ser procesado de un hecho que ha sucedido hace más de 2 años. Por lo tanto, pido la prescripción al hecho, a esa situación, ¿ya? Entonces, el auditor que va a hacer el descargo, sí, dice, esto ha ocurrido hace más de 2 años, por lo tanto, ha prescrito. Y ya no me pueden sancionar, ¿ya? Lo mismo ocurre con un tema de impuestos. Por decir, en impuestos van a hacer una fiscalización del año 2000, ¿ya? Me pueden sacar millones, pero el contribuyente dice, señor juez, me quieren cobrar un impuesto prescrito. El juez no va a entrar a considerar si el informe está bien hecho, si están bien los cálculos, nada. Simplemente decir, sí, esa acción ha prescrito. No puede cobrar. A eso se refiere. Ahora sí la entendí bien. Gracias, Lice. Listo, cuídense, hasta el viernes. Buenas noches. Hasta el viernes, listo. Listo, hasta el viernes. Que El estén bien. viernes. Chao, chao.